¿Qué pasaría si existiera un libro escrito hace 600 años que nadie ha logrado descifrar? Un manuscrito lleno de plantas que no existen, mujeres desnudas sumergidas en líquidos verdes y un idioma que ni la inteligencia artificial ha podido traducir. El manuscrito Voynich no es solo un rompecabezas, es una maldición. Desde alquimistas del Renacimiento hasta espías nazis, todos los que lo tocaron enfrentaron tragedias o guardaron silencio. ¿Contiene secretos alquímicos? ¿Un mensaje extraterrestre? ¿O es la estafa más elaborada de la historia? En este video no solo exploraremos teorías prohibidas, sino que tú decidirás la verdad. ¿Estás listo para adentrarte en el código imposible? Pero, ¿cómo comenzó este enigma? En 1912, un hombre obsesionado con lo oculto entró en una mansión abandonada de los jesuitas en Italia. Entre polvorientos códices medievales, Wilfrid Voynich encontró el libro que lo perseguiría hasta su muerte. Sus páginas, escritas en un idioma desconocido, mostraban ilustraciones de plantas grotescas, raíces que parecían venenosas y mujeres desnudas flotando en lo que algunos juran es sangre. Pero lo más aterrador no era su contenido, era su historia. El viaje del manuscrito, vendido en secreto por los jesuitas, pasó por manos de alquimistas del siglo XVI que creían que revelaba la fórmula de la piedra filosofal. Un rumor dice que Rodolfo II de Bohemia pagó 600 ducados de oro, una fortuna, por él, convencido de que era obra del mítico Roger Bacon. La prueba del carbono 14, en 2009, científicos de la Universidad de Arizona confirmaron que el pergamino data del siglo XV. Pero aquí está el detalle, las tintas son posteriores. Alguien falsificó un manuscrito antiguo o lo actualizó con secretos nuevos. El lenguaje imposible. El alfabeto del Voynich tiene 25 caracteres únicos, sin relación con ningún idioma conocido. Hasta hoy, ni lingüistas ni algoritmos han detectado patrones de gramática o sintaxis. ¿Es un código o solo garabatos? Pero si este manuscrito es una farsa, ¿por qué su autor dibujó 400 plantas que no existen en la Tierra? ¿Y por qué incluyó diagramas astronómicos de constelaciones que nadie reconoce? Si las respuestas no están en la historia, ¿por qué las teorías convencionales fracasaron tan estrepitosamente? Imagina dedicar tu vida a resolver un misterio, solo para descubrir que cada respuesta genera más preguntas. Así se sintieron William Friedman, el criptógrafo que descifró el código púrpura de los nazis, y Gordon Rogue, experto en lingüística, cuando chocaron contra el muro del Voynich, la teoría del herbario médico. En los años 70, académicos propusieron que el manuscrito era un manual de botánica. Pero ¿qué médico medieval inventaría 400 plantas ficticias? Además, las recetas junto a las ilustraciones no coinciden con ningún remedio histórico. El mito del idioma perdido. Algunos creyeron que el texto estaba en protoitaliano o hebreo codificado. Sin embargo, análisis estadísticos revelaron que la estructura no sigue reglas de ningún idioma real. Es como si alguien hubiera mezclado letras al azar, pero con una elegancia perturbadora, admitió Rugg en 2004. El caso de la hoja en blanco. En 2014, un profesor de la Universidad de Bedfordshire afirmó haber traducido una frase. Ella aconsejó al sacerdote, a la familia, a mí. Pero la comunidad científica lo tachó de wishful thinking. No había forma de verificar su método. En 2017, un equipo de la Universidad de Alberta usó inteligencia artificial para analizar el texto. La conclusión: podría ser hebreo codificado con alfagramas. Pero cuando aplicaron la teoría, el resultado fue poesía sin sentido sobre granjeros que lloran a un dios del sol. Si ni los genios de la criptografía ni las máquinas más avanzadas pueden descifrarlo, ¿será porque estamos buscando en el lugar equivocado? ¿Y si el manuscrito no fue hecho para humanos? Prepárate. Lo que viene desafía todo lo que crees saber sobre la historia. ¿Y si el manuscrito Voynich no es un libro, sino un portal? Esta idea propuesta por cazadores de misterios no es la más alocada. Porque cuando la lógica falla, solo queda lo imposible. Manual alquímico prohibido. Contexto histórico. En el siglo XVI, la alquimia no era solo química primitiva, era magia disfrazada de ciencia.
Figuras como John Dee, astrólogo de la reina Isabel I, creían que el manuscrito contenía fórmulas para crear oro, o el elixir de la inmortalidad. Las ilustraciones de mujeres en baños verdes coinciden con descripciones de rituales alquímicos para purificar metales. Un símbolo repetido, una estrella de 7 puntas, aparece en grimorios prohibidos de la época, vinculados a invocaciones demoníacas. En 1930, un químico polaco afirmó que una de las páginas enseñaba a sintetizar cianuro. 3 meses después, fue hallado muerto por envenenamiento. Mensaje extraterrestre. Caso Roswell del Renacimiento. En 2019, un ingeniero de la NASA señaló que los diagramas estelares del manuscrito coinciden con la posición de estrellas, vistas desde otro planeta. Las plantas podrían representar organismos de un ecosistema alienígena. El idioma Voynich tiene similitudes con el código del cosmos, un sistema hipotético de comunicación interestelar propuesto por científicos modernos. El físico Michio Kaku comentó: «Es improbable, pero si es real, reescribiría la historia de la humanidad. Fraude renacentista. El timo perfecto». En el siglo XV, nobles adinerados pagaban fortunas por reliquias místicas. ¿Y si el Voynich fue creado por un genio del engaño? El pergamino es genuino, siglo XV, pero las tintas son del XVI. Alguien pudo reutilizar páginas en blanco de un libro antiguo para darle autenticidad. El lingüista estadounidense Stephen Bax demostró que es posible crear un idioma falso coherente usando métodos como la tabla de Cardano, un sistema de cifrado del siglo XVI. En 2014, el artista Nicholas Gibbs afirmó que el manuscrito era un manual de salud femenina, escrito en latín abreviado. La prensa lo celebró, hasta que se descubrió que su traducción era inventada. ¿Fue esto una prueba de que cualquiera puede ver lo que quiere ver en el Voynich? Pero si es una farsa, ¿por qué tantas muertes rodean a sus dueños? ¿Y por qué hasta los nazis lo codiciaron? La respuesta podría estar en los secretos más oscuros de la historia. Si el manuscrito es una farsa, ¿por qué tantos de sus dueños murieron de formas tan convenientes? La lista incluye reyes, científicos y hasta espías. ¿Coincidencia o evidencia de una maldición ancestral? Los dueños que desaparecieron. Caso 1. Rudolf II de Bohemia. El emperador que compró el manuscrito por oro acabó destronado, enloquecido y recluido en un castillo. Sus diarios mencionan voces en latín antiguo que lo atormentaban desde las páginas. Murió en 1612, oficialmente de debilidad senil. Caso 2. Georg Baresch. Este alquimista del siglo XVII creyó haber descifrado una fórmula para convertir plomo en oro. En 1665, su cuerpo fue hallado en su laboratorio, con la garganta quemada por un líquido verde no identificado. Caso 3. Wilfrid Voynich. El propio descubridor del manuscrito sufrió una muerte lenta y dolorosa por cáncer de pulmón en 1930. En su lecho, murmuró: «El libro no quiere ser leído. La conexión nazi». El interés de la Agnenerve. En 1936, la organización ocultista de las SS intentó robar el manuscrito del Vaticano. Heinrich Himmler creía que contenía secretos sobre la raza aria primigenia. Durante la Segunda Guerra, desapareció de los registros hasta 1945, cuando soldados aliados lo encontraron en una caja fuerte nazi en los Alpes. El destino del traductor. En 1943, el lingüista Karl Willigut, miembro de las SS, afirmó haber descifrado una página que mencionaba el lugar del poder eterno. 2 días después, fue encontrado ahorcado en su celda. ¿Suicidio o advertencia? ¿Y si la maldición no es sobrenatural, sino científica? Porque incluso hoy, con tecnología de punta, el manuscrito guarda su secreto. ¿Qué han descubierto los laboratorios modernos? ¿Y por qué nadie habla de ello? Transición imperceptible al capítulo 5. Sonido de un laboratorio, plus voz en off. La ciencia prometió respuestas, pero lo que encontró fue otra capa del misterio. En 2023, una supercomputadora procesó 10 millones de combinaciones lingüísticas por segundo durante 6 meses para descifrar el Voynich. El resultado: 0 respuestas. ¿Es este el límite de la ciencia? ¿O una prueba de que el manuscrito fue diseñado para burlar incluso al futuro? El fracaso de la IA. En 2021,
Investigadores de la Universidad de Alberta entrenaron una red neuronal con 400 idiomas antiguos. La IA identificó patrones, pero al intentar traducir, generó frases como «El sol llora sobre el vacío del tiempo», «Poesía cósmica» o «Error aleatorio», la datación por carbono 14. Confirmó que el pergamino es del siglo XV, pero las tintas contienen sustancias químicas inexistentes en Europa hasta el siglo XVIII. ¿Cómo es posible? Algunos sugieren que el manuscrito fue actualizado siglos después de su creación. El enigma de las fibras. Un estudio de 2020 reveló que el pergamino contiene rastros microscópicos de cáñamo siberiano, una planta que no llegó a Europa hasta el siglo XVI. ¿Otro anacronismo? En 2017, el lingüista Marcelo Montemurro propuso que el texto sigue una estructura similar al ADN, secuencias repetitivas sin significado aparente, pero con una elegancia matemática. Sin embargo, esto no explica por qué alguien codificaría información biológica en un libro medieval. Si la ciencia moderna no puede resolver el misterio, ¿será porque alguien no quiere que lo resolvamos? ¿Qué secretos guardan las instituciones que han tenido acceso al manuscrito? Transición imperceptible al capítulo 6. Sonido de un portazo plus voz en off. Cuando las respuestas son bloqueadas, solo quedan las teorías más peligrosas. Si ni la historia ni la ciencia pueden explicar el Voynich, ¿qué queda? Las sombras de lo no dicho. Donde callan los académicos, hablan los teóricos de la conspiración. El silencio de las instituciones. La teoría del encubrimiento. Universidades como Yale, dueña actual del manuscrito, rechazan nuevas investigaciones. ¿Miedo a exponer fraudes históricos o a revelar secretos peligrosos? En 1987, un investigador de la Biblioteca Británica afirmó que el Vaticano tiene una traducción parcial del manuscrito. Fue despedido semanas después. El rol de los gobiernos, documentos desclasificados de la CIA en 2020, mencionan el Voynich en un informe sobre tecnologías antiguas de interés estratégico. ¿Por qué un libro medieval sería estratégico? La sociedad secreta detrás del manuscrito, los rosacruces y el conocimiento prohibido. El símbolo de la rosa, presente en una página del manuscrito, es emblemático de esta sociedad. ¿Fue el libro un manual para iniciados? John Dee, ocultista y posible dueño del manuscrito, trabajó para la corte británica mientras fundaba una logia secreta. ¿Usó el texto en rituales? En 1970, un hombre llamado Hans Nintzel intentó vender una clave del Voynich en una subasta. Murió de un infarto horas antes de la transacción. Su cuerpo tenía marcas de símbolos alquímicos. Pero si el manuscrito es tan peligroso, ¿por qué tú puedes ver este video? ¿Será que alguien quiere que las teorías circulen para ocultar la verdad? Transición imperceptible al engajamiento. Sonido de teclas escribiendo plus voz en off. Ahora es tu turno. En 2018, un usuario de Reddit llamado @VoynichHunter publicó una traducción que decía: «El jardín de Dios está cerrado a los no iniciados». Su cuenta fue borrada al día siguiente. ¿Coincidencia? Tú decides. Encuesta visual, #fake, teoría de la estafa, versus #oculto, secretos sobrenaturales, aparece en pantalla con porcentajes en tiempo real. Caso de un espectador. En 2022, María G. de Argentina comentó que soñó con los símbolos del manuscrito y dibujó un mapa que coincide con ruinas incas. ¿Profecía o pareidolia? Invitación a comentarios. Si tuvieras una hora con el manuscrito, ¿qué harías? ¿Quemarlo, estudiarlo o huir? Los mejores comentarios serán analizados en la parte 2, donde revelaremos si el Voynich predijo el fin de la era. Transición imperceptible a la conclusión. Música épica plus voz en off. El misterio no termina aquí. El manuscrito Voynich es un espejo. Refleja nuestros miedos, nuestra obsesión por lo oculto y nuestra necesidad de creer que hay algo más. ¿Es un libro maldito? Quizá. ¿Una broma medieval? Tal vez. Pero su verdadero poder es otro. Nos hace cuestionar todo lo que sabemos. ¿Y si el manuscrito no fue hecho para ser descifrado, sino para recordarnos que algunos secretos deben permanecer enterrados? En la parte 2, exploraremos una teoría que conecta el Voynich con las profecías de Nostradamus y un evento que ocurrirá en 2036. ¿Coincidencia? Inscríbete para descubrirlo. Transición imperceptible a créditos.
Sonido de un libro cerrándose plus eco lejano de risas. Cada símbolo que ves es un paso más cerca del abismo. Call to action final. ¿Eres del equipo hash fake o hash oculto? Responde en los comentarios, antes de que alguien lo borre.